Bueno, gracias al Señor por este momento de adoración y poder recordar este sacrificio que nos presenta santos y sin manchas delante de Dios. Amén. Vamos a dar lugar a nuestro hermano Robert con estos jóvenes para que nos sigan administrando, ¿de acuerdo? Yo estoy deseando escuchar a estos jóvenes la exposición de lo que Dios haya puesto en sus corazones. Que el Señor bendiga a Robert y a los jóvenes. Amén. Un aplauso para el Señor. Dios os bendiga mucho. Bueno, pues yo solo sube por aquí, por este lugar, para, en primer lugar, darle las gracias al pastor por acordarse de nosotros, que es una bendición el poder escuchar a estos jóvenes. Nada, me gustaría que mi hermano Ramón pasara ya para acá, después va a hablar mi hermano Adán, luego Jaime y luego el Cristian. Ese va a ser el orden, ¿vale? Muy bien. Entonces, nada, deciros que es una bendición el poder estar llevando este grupo. Es un grupo precioso, no me pierden una reunión. Y deciros a todos vosotros, a los que estáis ahí, que todos los martes allí, en aquel local de allí, tenemos una reunión de estudio. Es importante estudiar. Muy bien. Lo dije la otra vez, no para debatir, ni incluso para saber más y poder tener conversaciones bonitas de Dios, no. Para conocerle y amarle. Muy bien. Cada día más. Amén. Entonces os invito, ¿vale? Amén. Os invito. El grupo no es un grupo cerrado. Allí en aquel lugar, todos los martes, a partir de las 10 de la noche, estamos estudiando la palabra de Dios. El libro que estamos estudiando, hay quien me ha dicho que estáis muy avanzados. No, cada semana es un tema, porque son 10 doctrinas diferentes. Cada semana es un tema. Así que allí os espero, ¿vale? Sin más, voy a dejar a mi hermano Ramón en primer lugar, luego va Dan, luego va Jaime y luego va mi hermano Cristian, ¿vale? Muy bien. Que Dios os bendiga muchísimo. Venga, a ti también. Muy bien. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos a ti, Jesús. Bueno eres Dios. Dice mi hermano Ramón. ¿Qué razón tenías, Ramón? El otro día me encontré contigo, iba a la cena de los maduros y decías que tenemos una edad que encajamos en todos los lugares. Y mira, qué verdad es. Es una bendición pertenecer a este grupo, la verdad. Amén. Y es una bendición, pastor, ver una iglesia como está hoy. Está preciosa. Amén. Tenemos cultos de mucha bendición, Verdad. donde Dios nos está bendiciendo, la verdad, de una manera especial. El de ayer fue un culto que yo me marché para casa emocionado. Estaba leyendo hace unos días atrás el libro de Juan y llegué al capítulo 10, verso 10, donde nos dice: y el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo cuando llegué a este texto y leí, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, me dije, esto no guarda relación, no tiene coordinación. Este texto no tiene una sincronía, porque dice que viene para hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo me va a destruir si antes me mata? Muy bien. Lo normal tendría que estar escrito de la siguiente manera: el ladrón viene para hurtar, destruir y luego sí, matar. Indagando un poco más en el texto, el Señor me llevó a un devocional. Y es que no está hablando de la materia prima, no está hablando de lo secular, no está hablando de lo del mundo, está hablando de lo espiritual, está hablando de lo interno. Y es que, para entender un poco más este texto,
hay que saber la diferencia entre robo y hurto. Y un robo es un acto de violencia. Te quito tu posesión a la fuerza. Pero un hurto es todo lo contrario. Te quito sigilosamente, sin darte cuenta, lo que tú tienes. Así es. Eso es un hurto. Muy bien. Y el ladrón viene a hurtar. ¿Y qué nos viene a hurtar? Iglesia. Nos viene a hurtar la oración. El Señor nos ha dejado dos herramientas realmente únicas y extraordinarias en el poder del cristiano. Y una es su palabra. Amén. Y otra es la oración. Amén. Y decimos muchas veces en los estudios que para mover 100 gramos de la palabra del Señor necesitamos 15 kilos de oración. Muy bonito. Porque llevar mi yo a las escrituras y darle muerte a mi yo en las escrituras es muy complicado. Muy bien. Muy bien. Señor. Muy bien. Y el ladrón anda, pues eso, para hurtarnos la oración. Es lo sigiloso. No nos damos cuenta de su estrategia, pero cuando nos damos cuenta nos encontramos debilitados. Miren, hay una historia que es real. Y estaban los ingleses que habían tomado lo que es todo Israel y sobre todo el corazón de Israel, que es la Nueva Jerusalén. Y se levantó un hombre que se llamaba Saladino, que era un árabe, y quería conquistar Israel, pero sobre todo la ciudad, Jerusalén. Y empezó a conquistar Jerusalén, y empezó a conquistar Israel. Pero en el camino hacia Jerusalén se encontró con una fortaleza, y esta fortaleza era única. No había otra fortaleza como esta. Y la iglesia me puede decir, anda Ramón, pues no hay fortalezas en Europa. Sí, pero como esta ninguna. Estaba asentada sobre un acantilado y solo tenía un frente de batalla. Y en esta fortaleza tenía grandes murallas y dos torres realmente impresionantes. En estas torres era capaz de albergar un numeroso hombres, un numeroso ejército capaz de ofrecer un fuego cruzado que era mortal. Saladino, cuando llegó a esta fortaleza, mandó un ataque frontal, y cuando vio Saladino que de estas torres salían un fuego cruzado, vio como su ejército estaba siendo mermado, estaba siendo exterminado, y ordena la retirada. Se queda mirando a esta fortaleza Saladino y dice: si sigo mandando ataques frontales contra esta fortaleza, mi ejército será exterminado. ¿Cómo puedo conquistar yo esa fortaleza? No puedo seguir conquistando hacia adelante y dejar esta fortaleza, porque entonces me tendré que enfrentar a mis enemigos al frente y a mis enemigos a la espalda. Tengo que conquistar esa fortaleza. Se quedó parado Saladino unos días y a los días dijo: bingo, ya lo tengo, ya sé cómo voy a conquistar esta fortaleza. Llamó a sus capitanes y dijo: hacer un túnel que vaya hacia la torre derecha, que se llamaba la Torre Galvana, y quitarle los cimientos. Los templarios estaban en la fortaleza bien asegurados, y aunque no había rumores de guerra y no había orden de batalla, ellos estaban confiados, y ellos pensaban que estaban esperando a que Saladino se les acabara el agua, y tenían un pozo interno, y estaban esperando a que los alimentos escasearan, pero había demasiados alimentos, por eso no tenía problemas. Pero es que, iglesia, la batalla no se estaba librando en el exterior, sí, la batalla se estaba librando en el interior. Cuando se dieron cuenta era demasiado tarde, la muralla había cedido y había abierto una gran brecha en las murallas. Claro. Y de esta manera, Saladino, sin tirar una flecha y sin morir un soldado, conquistó aquella fortaleza. Sí, señor. Y es que cuando nos roba la oración el ladrón, cuidado, iglesia, que no se nos abre fortaleza. Muy bien. Y déjame decirte que la oración tiene muchos beneficios, y uno de los beneficios de la oración es que nos acerca a Dios. Otro beneficio de la oración es que escuchamos la voz de Dios a través de su palabra. Otro beneficio de la oración es que nos libra de las ansiedades y nos hace confiar en Dios. Otro beneficio de la oración es que nos da poder. Otro beneficio de la oración es entender lo importante que es la oración para
adorar a nuestro Dios. Y otro beneficio de la oración es que nos prepara para la batalla espiritual. Otro beneficio de la oración es que nos renueva nuestra esperanza. Otro beneficio de la oración es que nos hace hablar con Él. Otro beneficio de la oración es que nos hace fortaleza para la tentación. Y otro beneficio de la oración es que nos hace estar apegados a nuestros hermanos. Y otro beneficio de la oración es que nos hace comprender y entender la voluntad de Dios escrita en su palabra. ¡Qué bien! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Para no quedarme sin voz. Él sabe todo esto. Y Él conoce la historia de Daniel. Y conoce los síntomas de la oración. Y Él sabe que Daniel oraba 3 días, 3 veces al día. Y el resultado de la oración fue que salió del foso de los leones. Amén. El ladrón conoce los efectos de la oración. Y él sabe que Sadrach, Mesach y Abednego, por su fidelidad, salieron del horno de fuego. Él conoce los efectos de la oración a través de Samuel y dormía al lado del arca, es decir, en su presencia. Y solo los que viven en su presencia escuchan la voz de Dios. Bien. Qué grande nuestro Dios. Aleluya. Gloria. No podemos abandonar nuestra oración. Él nos está esperando. Por eso el apóstol San Pablo dice, es necesario que mi espíritu crezca en él, que mi carne mengüe. Cuando dice la palabra necesario, no está hablando, sería bueno, convincente, razonable, sensato, prudente, que oráramos, que mengáramos nuestra carne, no. Este necesario está diciendo, es como una necesidad básica, como el comer, como el respirar, como el dormir. La oración en nuestra vida tiene que ser como esto, como el comer, como el respirar, como el dormir, para que podamos estar en la presencia de Dios sensibles. Amén. Y ahora quiero entrar en un punto. Y antes de entrar en este punto, quisiera que mis hermanos cantaran una alabanza para poder entender mejor este punto y yo poder explicar mejor este punto. Gloria a Dios. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable de verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada limpia esperanzas al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Esta es la iglesia que busca a Dios, la que ha cantado mi hermano. Esta es una iglesia en la cual nuestro Cristo murió en la cruz del Calvario para delegarnos este tipo de iglesia, con todas estas virtudes y estas cualidades. Estaba yo una vez en Pola de Siero y yo me sentaba atrás y había un niño corriendo por el pasillo y este niño se dio un golpe y salió llorando. ¿Saben, iglesia, quién fueron los primeros en darse la vuelta? Su padre y su madre. Cuando lloró el niño, conoció el llanto de su niño. ¿Sabe, iglesia, a las primeras manos que fue el niño? A las de su madre.
Cuando llegó ante su madre, lo abrazó, lo besó, le limpió las lágrimas, le dio cariño, le dio ternura, le dio comprensión. Qué bien. Y cuando acabó de darle los primeros auxilios con el amor y el cariño, ¿sabe lo que hizo? Lo delegó ante su padre. Su padre en ningún momento había apartado la mirada de su niño. Y cuando llegó ante el niño ante su padre lo abrazó. No me diga la iglesia qué es lo que dijo el padre al niño. Solo puedo decirles una cosa, iglesia, que el niño salía por el pasillo riéndose. Qué bien. Muy bien. Amén. ¿Me permiten, iglesia? Amén. Cuando abandonamos la oración, no digo en Oviedo, pero podemos convertirnos en madrastras. Muy bien. Que se nos caen los niños y no son atendidos. Dios mío. Se nos caen los niños y no les damos los primeros auxilios. Qué bueno. Se nos caen los niños y no somos capaces de abrazarlos. Qué bueno. No somos samaritanos que curamos las heridas. Qué bien. Y se nos mueren en el camino. No llegan al Padre. Tiene que haber una iglesia que, como ha cantado mi hermano, Muy bien. una iglesia que restaure, una iglesia que levante, una iglesia que fortalezca. No llego. ¿Me aguantan un minuto más? Gracias, iglesia. El profeta Isaías en el versículo 40 y verso 31 nos dice: levantaré mi vuelo como el águila. ¿Por qué dice el profeta levantaré mi vuelo como el águila? Por la sencilla razón de que el águila es un ave realmente increíble. El león es el rey de la selva y el águila es el rey de las alturas. Saben que el águila en las alturas entra en su virtud todas las cualidades que tiene. Es capaz de planear a una altura realmente increíble. Capaz de divisar a un pequeño alrededor de cientos de metros. Capaz de lanzarse en picado y en el último metro despegar su ala, frenarse y agarrar a su presa. Dicen los expertos que hay presas que no se han dado cuenta que han muerto. Pero cuando el águila está en tierra, pierde todas sus virtudes. Su visión poderosa se limita a 1 metro cuadrado. En las alturas es depredador, no es presa, pero en tierra Muy bien. puede ser una presa. Muy bonito. ¿Por qué? Porque está el lobo, está el oso y el famoso león de Primera de Pedro. Claro. Dios nos ha llamado a estar en las alturas. Aleluya. Gloria a Dios. Y cuando estamos en las alturas, querida iglesia, cuando estamos en las alturas, oh Rey de la vida, Qué bueno eres, Dios. te amo a ti, Rey. Qué grande eres, Dios. Te adoramos a ti, Jesús. Cuando estamos en las alturas, querida iglesia, nos convertimos en Davides, que lo único que ven son ungidos de Jehová. Pero cuando estamos en tierra nos convertimos en Saúl, lo único que ven son enemigos a sus tronos. No nos conformemos con vivir una vida rutinaria, con vivir una vida estática. No, conformémonos con conquistar las bendiciones de Dios a través de la oración y la obediencia a su palabra. Una iglesia que se levanta con poder, una iglesia que se levanta con victoria, una iglesia que no se conforma a esa era, una iglesia donde el pecado sobreabunda, pero la gracia sigue sobreabundando más. No nos conformemos, iglesia. Él está con nosotros. El Señor les bendiga. También. Gloria a Dios. Bendícelo. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bueno, pues, en primer lugar, agradecer al Robert, al pastor, por poder estar aquí y compartir unos pequeños minutos, pues no quiero robar tiempo a los demás hermanos que van a compartir
algo de parte de Dios. Amén. Yo estaba pensando esta noche y esta tarde en qué hablar. Y digo, qué mejor cosa para hablar que hoy domingo, que hemos tomado la Santa Cena en conmemoración de la muerte, la resurrección y la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Pues voy a hablar de la muerte y resurrección de Cristo. Amén. Y los beneficios que nos aporta. Qué bueno es. En primer lugar, gracias a la muerte y resurrección de Cristo, podemos decir que hemos sido redimidos. Amén. A lo que me hacía una pregunta en mi mente y en la conciencia, y me preguntaba, ¿por qué no el hombre se ha autorredimido? ¿Por qué no tenemos la capacidad de redimirnos por nosotros mismos? Porque si algo tengo claro, es que la humanidad desde el primer momento pide a gritos de un redentor. Pero claro, luego está por otro lado, ¿quién es capaz de satisfacer esas demandas? Claro. Entonces, no podemos autorredimirnos por tres sencillas razones, iglesia. Primero, número uno, por el pecado, ya que el pecado es la barrera que nos separa de Dios. Segundo, no podemos redimirnos nosotros mismos por la justicia humana. ¿Por qué? Porque la justicia humana es incompleta e ilimitada. ¿Por qué? Porque por muy bueno que seamos, hay que ser buenos, pero por muy bueno que seamos, es incapaz que por nuestras propias fuerzas, es incapaz que por nuestra propia conducta podamos llegar a alcanzar la justicia requerida para presentarnos ante la santidad de Dios. Amén. Es imposible por nuestras fuerzas. Amén. Y punto número 3. No podemos redimirnos a nosotros mismos por la deuda que acarreamos a nuestra espalda. La deuda del pecado. Amén. Es imposible. A lo que todo esto me llevaba a una razón y a razonar una cosa. Que al ver nuestra postura de incapacidad, porque no podemos redimirnos a nosotros mismos, necesitamos a un Salvador. Amén. Y eso solo lo puede hacer nuestro Señor Jesús. Amén. Pues Él, dice la palabra, que nos redimió. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Jesús no solo nos ha redimido, sino que nos ha librado de la paga del pecado, que es muerte, y nos ha dado la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Segundo punto. Gracias a la muerte y resurrección de Cristo, obtenemos el perdón de pecados. Amén. Pero claro, el perdón de pecados, antes de la muerte, antes del sacrificio de Jesús, la humanidad estaba condenada. La humanidad estaba condenada en el pecado, porque en el Edén Dios imputó sentencia a Adán debido a su desobediencia. La humanidad estaba completamente subyugada hacia el pecado. Es más, era tan grande la deuda que teníamos a nuestra espalda, que los sacrificios de animales ya no podían satisfacer aquella deuda. No había nada que nos podía satisfacer aquella deuda, porque los sacrificios tapaban, pero no limpiaban. Amén. Entonces, el único que pudo satisfacer aquella deuda fue solo y mediante la liquidación del propio Cristo. Amén. El único que pudo satisfacer aquella deuda fue aquella muerte preciosa en la cruz del Calvario. Que gloria tenga su nombre. Amén. Es que en la cruz del Calvario el Señor nos perdonó de nuestros pecados. Y no solo eso, aquí hay algo glorioso. Dios no solo perdonó nuestros pecados, también nos libró de sus consecuencias. Y esto es algo precioso. Te adoramos, Dios. No le vale a Dios con perdonarte los pecados, que tampoco te permite un daño colateral como las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cuáles eran las consecuencias? Número 1, la separación de Dios. Número 2, la muerte espiritual. Número 3, la culpa y la condenación. Y número 4,
el alejamiento de la verdad, pues de todo eso nos libró el Señor, que gloria tenga su nombre. Entonces, para sorpresa de sus enemigos y de los nuestros, la cruz no fue el final de la historia. La cruz, a través de la cruz, Dios reconcilió al hombre consigo mismo. A través de la cruz expuso públicamente el acta de los decretos que nos era contraria. El acta de los decretos significaba la culpa y la pena que nosotros merecíamos. Pues el Señor, dice la palabra, que la expuso delante de todos nuestros enemigos y la anuló. En otras palabras, estaba diciendo: pecado, ahora no les mires a ellos, ahora mírame a mí. No solo eso, sino que en la cruz también el velo del templo. Miren, ¿saben qué significaba el velo del templo, iglesia? El velo significaba el recordatorio constante de que el pecado hace que la humanidad no sea apta para estar en la presencia de Dios. Y el velo del templo soportó mucho. En el marco bíblico podemos ver cómo el velo del templo soportó mucho. Soportó el estruendo de las guerras de Gedeón. El velo del templo pudo soportar también la tiranía de los reyes de Israel, pero el velo del templo no pudo soportar la muerte de Cristo, sino que el Padre desde el cielo rasgó el velo de arriba abajo, poniendo dos mensajes a la humanidad. El primero, haciendo acto indebido, que el sacrificio de Jesús fue completo y perfecto. Y el segundo, un mensaje claro a la humanidad diciendo: ahora no hay nada que me impida tener relación con vosotros. La gloria tenga su nombre. Entonces hemos podido ver que a través del sacrificio de Cristo, la cruz cambió su significado, dejando claro un mensaje universal, y es este: donde había muerte, ahora hay resurrección. Porque si es glorioso, iglesia del Señor, si es glorioso y beneficioso para nosotros la muerte de Cristo, más lo es su resurrección. Que gloria tenga su nombre. Y es que dice la palabra del Señor que al tercer día mi Cristo resucitó de entre los muertos. Fueron al sepulcro a mirar y tuvieron que decir: aquí veré, que significa la tumba está vacía, mi Cristo ha resucitado. Que gloria tenga su nombre. Jesús fue el sumo pontífice entre Dios y los hombres. Aleluya. Y es que la resurrección de Cristo también nos trae beneficios. ¿Y saben qué beneficios nos trae? La resurrección de Jesús es el núcleo y el estandarte de nuestra fe. La resurrección de Jesús nos permite tener una relación restaurada con el Padre. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de la vida eterna. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de poder estar con Él algún día y de poder abrazar a nuestros seres queridos. La resurrección de Jesús nos da la garantía de nuestra propia resurrección. La resurrección de Jesús es la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso tengo que decir, iglesia del Señor, que tiemble Satanás, que tiemblen los demonios. Cristo ha vencido en la cruz. Para terminar, y ya me bajo de este lugar, tengo que decir que el sacrificio de Cristo fue perfecto. El sacrificio de Cristo fue completo, fue sin mancha, fue sin tacha, fue sin arruga, fue perfecto. Amén. Y todo por amor. Amén. Iglesia, sin nada más, que Dios les bendiga. Yo también. Gloria a Dios. Yo personalmente esta tarde estoy siendo bendecido. Amén. De verdad que es una bendición haber escuchado las alabanzas, y a mis hermanos, el Ramón, el Adán, que cada vez que los escucho, pues el Señor me bendice. El tema que quisiera compartiros en esta tarde es un tema que ya hablemos en los estudios, en el libro, que nos enseñaba a Cristo como el Rey, sacerdote y profeta. Y a mí me tocó hablar de Cristo como profeta, y esta tarde voy a hablar de Cristo como profeta y el mensaje de Dios.
Muy bien. Un profeta era elegido por Dios para dar el mensaje de Dios a su pueblo. El libro nos decía que había 5 funciones que caracterizaban el ministerio de un profeta, que son predicar, enseñar, discipular, predecir y hacer milagros. Y Cristo, como el profeta perfecto, cumplió las 5. Podemos ver en Marcos capítulo 1 y versículo 14, como dice que Jesús vino a Galilea predicando el reino de Dios. En Marcos 1:38 nos dice, dijo Jesús, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Pero a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús no predicaba sobre el juicio final, sino de la esperanza de salvación. Nos dice en Juan 3:17 que él dijo a Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El segundo es enseñar. En Marcos 1:21 nos dice, y entraron a la sinagoga y enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El tercero era discipular. En Marcos 3 y capítulo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarles a predicar, para darle autoridad para que hicieran sanidades y echaran fuera demonios. Aquí me gusta que lo primero que dice es para que estuviesen con él. Y es que tengo que decir que más importante que predicar o que hacer cualquier otra cosa es pasar tiempo con él. A veces nos preocupamos tanto como Marta en servirle que nos perdemos la mejor parte, que es estar cerca del maestro. Aleluya. El cuarto punto era predecir. Él predijo su muerte y resurrección, la persecución de la iglesia, la venida del Espíritu Santo, la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, las señales de los últimos tiempos y el triunfo de la iglesia. Y la quinta era hacer milagros. Nos basta mirar solamente un poco el Evangelio de Marcos para ver los milagros que Jesús hizo. Dice que Jesús sanó a la soga de Pedro. Jesús sanó a muchos a ponerse el sol. Jesús sanó a un paralítico. Jesús sanó al hombre de la mano seca. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Y así podemos seguir hablando de todos los milagros que Jesús hizo. Dice que hay 36 milagros registrados en los evangelios. Pero si esto fuera poco, Juan, para acabar su evangelio, dice en el capítulo 21 y versículo 25, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, de las cuales si se escribieran una por una, yo pienso que ni aún en el mundo cabían los libros que se habían de escribir. En Deuteronomio capítulo 18 y versículo 18 podemos ver cómo Moisés ya predijo la venida de Cristo como el profeta, y dice: profeta los levanté de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Pero tengo que decir que Cristo es mayor que Moisés y que todos los profetas. Porque a diferencia de Moisés y de los profetas, él no solo vino a traer el mensaje de Dios al pueblo, sino que él mismo era el mensaje. Muy bien. Por eso vemos en Lucas capítulo 9, en la transfiguración de Jesús, que aparece Moisés y Elías, representando la ley y los profetas, y la voz del Dios Padre que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque él era el mensaje del cual Moisés y los profetas hablaron. También podemos ver en Lucas capítulo 24, en el camino de Emaús, después de que Jesús había resucitado, se le aparece a 2 de sus discípulos, y dice que les comienza a hablar, y dice el versículo: y les enseñó lo que las escrituras decían de él. Dice: y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Porque Jesús no solamente es el profeta de Dios, sino que es el mensaje central de la escritura. Muy bien. Santo. Podemos ver cómo Moisés habló de él. En Génesis capítulo 22, cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, aquel cordero provisto por Dios, enredado en una zarza por sus cuernos, para librar a Isaac del sacrificio, estaba hablando de Cristo,
el Cordero de Dios coronado de espinas, el cual ha sido nuestro sustituto. En Éxodo capítulo 12, el Cordero Pascual y la sangre rociada en las puertas, para librarlos de la muerte y hacerles libres del de la esclavitud, estaba hablando de Cristo y de su sangre derramada en la cruz, que nos ha hecho libres de la muerte y nos ha librado de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí nos estaba librando de la muerte. Y también dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado. La serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto también hablaba de Jesús. Él le dijo a Nicodemo, en Juan capítulo 3 y versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. De él habló el profeta Isaías en el capítulo 53: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Y así podemos ver cómo Moisés y los profetas hablaban un mismo mensaje, a Jesucristo. Pero no solo fue en el Antiguo Testamento, sino que los apóstoles siguieron proclamando el mismo mensaje, porque de él predicó Pedro en Hechos capítulo 2, cuando se convirtieron 3.000 personas, y dice en el versículo 36: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. También habló de él ante el concilio en Hechos capítulo 4 y versículo 11, y dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Aleluya. También Pablo predicó de él después de su conversión. Nos dice Hechos capítulo 9 y versículo 20, que enseguida predicaba. ¿Pero qué predicaba? Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que ese era el Hijo de Dios. Y así a lo largo de la historia de la Iglesia hemos ido predicando el mismo mensaje, a Jesucristo y a este crucificado. Y para acabar me gustaría mostrar cómo podemos ver a Jesús sobre todo el Antiguo Testamento o parte de él. Y me gustaría acabar leyendo eso que he escrito. Y dice: en Jesús podemos ver que hay un mejor y verdadero Adán, que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Amén. Podemos ver que hay un mejor y verdadero Abel, que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestro perdón y no por nuestra condenación. Podemos ver que hay un mejor y verdadero Abraham, que contestando el llamado de Dios dejó lo cómodo y familiar para salir a lo desconocido, a crear el nuevo pueblo de Dios, su iglesia. Podemos ver que hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por todos nosotros. Podemos ver que hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió los golpes de justicia que nosotros merecíamos. Podemos ver que hay un mejor y verdadero José, quien está a la diestra del rey y perdona a aquel que los vendieron y traicionaron y utiliza su nuevo poder para salvarlos. Podemos ver que hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre Dios y su pueblo como mediador de un nuevo pacto. Podemos ver que hay un mejor y verdadera peña de Moisés, que siendo golpeada por la vara de justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Como hay un mejor y verdadero Job, que de verdad sufrió inocentemente, para después interceder y salvar a sus amigos insensatos. Podemos ver cómo hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, inmolado, para librarnos de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote, rey, el verdadero cordero y el verdadero sacrificio. La Biblia nos habla de un solo mensaje, de una sola persona, a Jesucristo. Sin más, que el Señor les bendiga mucho. Gloria a Dios. Bueno, iglesia,
Que Dios os bendiga mucho. A ti también, Cristian. Para empezar quiero hacerlo todo rápido porque la hora es avanzada y Dios ponía en mí carga en el corazón por un tema y es el tema de la santificación. Por eso he titulado este mensaje, este consejo que sale de mi corazón, santificando todo nuestro ser. A veces, hermanos míos, iglesia del Señor, a veces tenemos buenas intenciones, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver las bendiciones de Dios, queremos ver las promesas de Dios a través de la santificación. Pero muchas veces, hermanos míos, y yo me cuento el primero, no tenemos la bendición de Dios, no tenemos las promesas del Señor y no llegamos al nivel que nosotros queremos llegar, no llegamos a la cima que nosotros queremos alcanzar y muchas veces nos vemos estancados, muchas veces nos vemos paralizados, muchas veces nos vemos detenidos. ¿Por qué, hermanos míos? Porque tenemos muy buenos deseos, pero muy poca entrega, y yo me cuento el primero. Pero hoy nos demanda el Señor entregar todo nuestro ser en la santificación, entregar todo nuestro ser en la obediencia, y así podemos ver la gloria de Dios, así podemos ver la bendición de Dios, así podemos ver el triunfo de Dios, así podemos ver las promesas del Señor. Dice 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida del Señor. Aquí Pablo lo que dice es que nosotros somos un ser tripartito, compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Ahora, hermanos míos, dice Pablo, santificar todo vuestro ser. Ahora, para saber lo que es el ser, tenemos que definir el espíritu, el alma y el cuerpo. Y antes de empezar a definir cada punto, tengo que decir que Pablo no lo dice a desorden, Pablo no lo dice a casualidad, no, sino que Pablo primeramente dice espíritu, luego alma y luego cuerpo. ¿Por qué, hermanos míos? Vamos a definir el espíritu. El espíritu, hermanos míos, es en nuestro ser la habitación de Dios. Amén. Así es. Es decir, Dios comunica verdades, Dios comunica bendiciones a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es la habitación de Dios. Si Dios quiere comunicar algo, el medio que usa es nuestro espíritu en nuestro ser. En el alma, ¿qué está el alma? En el alma están las emociones, los sentimientos, la mente, la voluntad, el corazón. ¿Y qué es el cuerpo? Bueno, el cuerpo es la capa visible, exterior del ser humano. El cuerpo es lo que nosotros vemos con los 5 sentidos. El cuerpo, que es el vehículo con el que nosotros nos movemos. Queremos ir a un sitio y el vehículo es el cuerpo. Queremos ir a una dirección y el vehículo es el cuerpo. Queremos ir a un camino y el vehículo es el cuerpo. Y ahora Pablo dice, santificar todo vuestro ser. Pero veo que en el primer Adán eso es imposible. Veo que en el huerto del Edén, dice la palabra en Génesis 2:7, dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Aquí estamos hablando de 3 formas. Estamos hablando de la forma terrenal y corporal, estamos hablando de la forma espiritual y estamos hablando de la forma anímica. ¿Cuándo vemos la forma terrenal? La forma terrenal la vemos cuando dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Ahí vemos la forma terrenal. Cuando vemos la forma espiritual, cuando dice la palabra que sopló en su nariz aliento de vida. Y ahora, ¿qué pasa? Que la forma terrenal y la forma espiritual se conjuntan, se juntan. ¿Y qué se crea? La forma anímica. Dice, y fue el hombre un alma viviente. Y vemos que en el Edén Dios le crea y le pone por Señor, dueño y cabeza de toda la creación. Dice, hermanos míos, la palabra que puso nombre a todas las especies, puso nombre a todas las clases, puso nombre a todos los animales. Y vemos, hermanos míos, como no solamente era dueño, Señor y cabeza de la creación, sino que tenía encuentros con el Señor. Dice que se paseaba en el día, es decir, no solamente cabeza, dueño y Señor, sino también encuentros con Dios. Pero ahora vemos, hermanos míos, iglesia del Señor, vemos que Adán peca. Y cuando peca, en su ser antes de pecar, dice que el que lleva el timón es el espíritu. ¿Por qué? Porque tiene comunión con Dios. Ahora vemos, hermanos míos, que cuando peca, el cuerpo sufre unas consecuencias, el alma sufre unas consecuencias y el espíritu sufre unas consecuencias. El cuerpo, las consecuencias, la muerte.
El alma, las consecuencias, es que la mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad, el corazón, están ensuciados por el pecado. ¿Y qué consecuencias tiene el espíritu? El espíritu tiene consecuencias de lejanía con el Señor. Ahora vemos, hermanos míos, cómo esto se revierte. Y ahora, ¿quién toma el timón del ser? El timón del ser lo toma el alma. ¿Y el alma qué está pasando? Que tiene una mente sucia, tiene un corazón sucio, tiene unos sentimientos sucios, tiene unas emociones sucias. Es decir, a través del pecado esto se degrada, esto se rompe. ¿Y esto qué pasa? Que ahora dice que Adán es un alma viviente. Ahora quien lleva el timón es el alma y no lleva el espíritu. Claro. El timón ya no lo lleva el espíritu del ser, sino que el timón lo lleva el alma. Pero hermanos míos, si solamente nos fijamos en el primer Adán, cometeríamos un error. Nos defraudaríamos con nosotros mismos, caeríamos en el error y caeríamos en el descuido de retroceder. Pero hermanos míos, tengo que decir que como hubo un primer Adán, también hay un postrer Adán, y ahí nos tenemos que fijar. Y dice la palabra del Señor que Jesús añadió a su naturaleza divina naturaleza humana. Bien. Y en su naturaleza humana dice que tenía ser, porque Dios, Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Bien. No podemos bajar ninguno de sus atributos. 100% Dios y 100% hombre. Pero hermanos míos, vengan a la cruz del Señor. Dice que tiene ser, tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Bueno, hermanos míos, ¿dónde vemos el cuerpo de Jesús? Dice que en la última cena, dice el Señor, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es decir, este es mi cuerpo que lo pongo a la voluntad de la humanidad, que lo pongo a la voluntad de la iglesia. Yo me doblego, el ser, el cuerpo del ser de Jesús se doblegó ante su espíritu. Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi cuerpo en amor. Este es el resultado de mi cuerpo. Mis heridas, mis llagas, el calvario, la sangre. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Y dónde vemos el ser? ¿Y dónde vemos, perdón, el alma de Jesús? El alma de Jesús la vemos en el Getsemani, que le dice a los discípulos orando, discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quedaros y orad conmigo. ¿Por qué, hermanos míos? Porque vemos que como humano tenía sentimientos humanos, tenía emociones humanas, Claro. tenía mente humana, tenía corazón humano. Y vemos, hermanos míos, cómo está angustiado. ¿Por qué está angustiado? Porque tenía que beber de la copa de la ira del Padre. Pero vemos, hermanos míos, que como ha doblegado el cuerpo al espíritu, también ha doblegado el alma al espíritu. Y ahora, hermanos míos, ¿cuándo vemos el espíritu por última vez? ¿Cuándo lo vemos? Hemos visto el cuerpo, hemos visto el alma, lo hemos definido. Y ahora, ¿cuándo definimos al espíritu? Dice, hermanos míos, que en la cruz del Señor, en la cruz del Calvario está el Señor clavado. Dice la primera frase, la segunda frase, la tercera frase, y así hasta que llega la séptima frase. Y grita el cordero y ruge el león: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí vemos el espíritu del ser, ahí vemos el espíritu del ser. Cuando el Señor dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, significa: Padre, he vencido la muerte, Padre, he vencido el pecado, Padre, he sacrificado por completo, he entregado mi ser a ti, Padre, he salido victorioso. He salido victorioso. Herodes me quiso matar, los fariseos me quisieron detener, Pedro me ha negado, Judas me ha traicionado, los apóstoles no están conmigo, pero Padre, he salido victorioso. En tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos tenido un regalo, nos precede un regalo, nos precede la santidad, la vida de una persona que ha derramado su ser en obediencia a Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Jesús derramó su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo. Y ahora, hermanos míos, lo que perdió Adán en el huerto del Edén, el primer Adán, el postrer Adán, no lo recuperó en la cruz del Calvario. Y ahora, hermanos míos, hay un legado que nos precede. Hay una santidad que nos precede, hay unas huellas que nos preceden. Tenemos que caminar bajo el camino del Señor. Déjame decirte, iglesia, con todo mi corazón, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, hermanos míos, vamos a santificar nuestro ser, vamos a derramar el alma, vamos a obedecer a Cristo, porque hay uno que pagó por nuestros pecados y se entregó por completamente todo su ser. Y ahora Pablo aquí recibe la revelación.
recibe la revelación. Y dice en 1 Corintios 15:45, dice, y el primer Adán, un alma viviente, pero ahora dice, el postre Adán, un espíritu vivificante. Y déjame decirte, hermanos míos, que en el Edén, Adán pasó de la inocencia a la conciencia. ¿Y qué pasó en la cruz? Gloria a Dios. No pasemos de la conciencia a la inocencia, porque estamos en esta tierra y pecamos. Estamos en esta tierra y tenemos fallos. ¿Quién no tiene unos malos días? ¿Quién no tiene una mala temporada? ¿Quién no tiene tiempo de dificultad? Pero hermanos míos, pasemos de la conciencia, no a la inocencia, pasemos de la conciencia a la glorificación. ¿Y cuándo va a ser la glorificación entera? ¿Cuándo va a ser la glorificación completa? La glorificación completa va a ser cuando Cristo venga por su iglesia. Pero tenemos que tener una gloria ascendente. Muy bien. Es decir, tenemos que buscar a Dios, tenemos que santificarnos. ¿Cuándo va a ser lo completo? Cuando venga Él. Pero escúchame, y yo me cuento el primero, Dios no nos ha dado licencia para pecar. Dios no nos ha dado licencia para vivir desordenadamente. Dios no nos ha dado licencia para vivir de cualquier manera, sino que hay un postrer Adán, que es espíritu vivificante, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, serán guardados irreprensibles para la venida del Señor. Vienes y Dios llama, el cual también lo hará. Que Dios os bendiga mucho. Santo. Aleluya. No voy a decir nada. Gloria a Dios. Solamente voy a hacer un gesto. Gloria a Dios. Hay futuro en Oviedo. Pero me gozo más porque hay presente. Que el Señor bendiga a estos jóvenes y a todos los demás jóvenes del discipulado que no han subido, y a nuestro hermano Robert por este trabajo tan maravilloso. Que el Señor os bendiga. Que el Señor os bendiga mucho.